Sí, ciertamente mi hermano no tiene que estar muy preparado, pues. Diferentemente que haya paz y que los pajaritos vuelen y que todas estas cosas lindas y hermosas y pues el sol brille, diferentemente de todas estas cosas, es necesario revisar cómo estamos en relación con el Señor. Mire, esta semana, el lunes, nosotros celebramos el 27 hasta el 2, el aniversario. La iglesia es una iglesia que también conocemos hermanos de allá, de hace mucho tiempo. El día viernes de esa semana también cayeron el aniversario y celebraron el aniversario hasta el domingo. Yo lo celebraba viernes, sábado y domingo. El lunes puso una en el estado, lunes falleció el pastor. ¿Murió? Eso es típico, déjeme decirte. Si usted ve que pastores que caen en el público, que caen muy mal, son pasados. Yo me acuerdo con un hermano y amigo de Jardín Rivas, de la cruzada estudiantil, una vez me llamó preocupado que tenía relación con más de 500 iglesias aquí en Venezuela, por la cruzada estudiantil. Y me decía, Jaime, ten cuidado, agarra las cosas con calma, porque mira, sorprende el pastor, tal de Maracaibo, el pastor Pascual, el pastor acá, ya habíamos también nosotros esa semana conocido a un pastor en Marqués, también que se estaba preparando para el culto y otro infarto. Entonces, eso le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, no. Uno de mis hermanos se paró de la cama a las 6 de la mañana y se fue por el piso, ahí quedó. Entonces, eso le pasa a cualquiera, no importa la edad, a cualquiera le puede pasar. Pero no un infarto, a lo mejor porque era otra cosa. Mira, de venida estábamos yo pidiéndose el estacionamiento y resulta que de repente viene una moto, casi se vuela un señor en lo que iba pasando. Y eso que no había tráfico ni nada. Pero ese señor pudo haber muerto allí, en ese momento. Si hubiese podido quedar allí en ese momento y iba a lo mejor para su casa, a lo mejor iba a comprar y a lo mejor no hubiese regresado. O como le pasó a otro señor allí, una panadería cerca de la casa también. Fue a tomarse un café en la panadería a las 7 de la mañana y pasaron dos vándalos en moto, y un tiro le cayó a él, ahí quedó. Se fue a tomar un cafecito, a disfrutar su café. ¿Cuándo iba a pensar que ese día iba a llegar? ¿Cuándo iba a pensar que ese día iba a venir con dolor a su familia? ¿Cuándo iba a pensar su familia que él no iba a regresar? Yo cuando salí para el liceo, quinto año, me fui para el colegio y cuando regresé, me encontré fue a mi mamá en terapia intensiva y no pude hablar más con ella, hasta llevo 52 años. Así que, mi hermano, es estar preparado y en vista de la situación y todo aquello, porque uno subestima las cosas, es esta prédica. Basado en eso, que hagamos una pausa en nuestras vidas y podamos reflexionar, entender cómo estamos. A lo mejor no tomar la condición política del salmista, pero podemos llegar a estar. ¿Cómo evitar? Y si estamos, salir de aquí urgentemente, no esperar. Salmo 39, que es el que vamos a ver, es una meditación. Ahí canto, los salmos son canto de David acosado por el sufrimiento que él mismo ha provocado. Y hace reflexiones aquí muy interesantes. Hay un gran dolor en su corazón, enorme, que vemos en el Salmo.
una carga enorme que trae él, no del 39, sino del 38, que viene por lo mismo, 38, 39, 51 y 32. Dije 32 de último porque el orden cronológico viene siendo ese. Así que vemos entonces esa carga, producto que vamos a aprender que él sabía cuál era el conocimiento de la causa de esa tristeza tan enorme que tenía, o al menos parte de ella. Y vemos su tristeza a causa de la carga y la disciplina que tenía en ese momento según él. Yo voy a hablar de por qué según él. ¿Cuándo voy a tener un respiro? Que voy a pensar en ese momento. Según lo que vamos a leer en el Salmo, si no hoy, si lo podemos terminar hoy completo, parte 1, parte 2, que más seguro. Vamos al Salmo 39. Vamos a leerlo hasta el 7. Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo contra quién soy. Y aquí diste a mis días, término corto, y mis edades como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Y así se llama la prédica de hoy. Mi esperanza está en ti. Así se llama la prédica de hoy. Así que bueno, vemos con palabras no se puede medir muchas veces en un texto todo el sufrimiento y la carga de sufrimiento que hay detrás de todo eso. No se puede medir, por más que podamos intentar ilustrar el sufrimiento de un hombre, se lleva en el corazón con la pluma, con la tinta. No puede expresar eso. Hay aquí una lucha por guardar silencio, un conflicto que lo lleva a un conflicto interno, una resolución. Yo no voy a guardar silencio. Yo dije a él mismo, se dice, yo dije, atenderé, o sea, voy a tener cuidado como ando, atenderé mis pasos. ¿De qué manera? Bueno, voy a refrenar la sin hueso. Voy a refrenar mi lengua, atendiendo mi camino de esa manera. Y aquí está la lingüita, cuántos problemas nos puede meter la sin hueso. Uy, qué chiquitita y escondida está, pero cuánto daño puede hacer cuando sale, o cuando se pone en práctica y hablar. Para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. En tanto que el impío, fíjense la cosa, va a guardar su boca del freno, tiene que poner el freno, y esa es la parte más complicada. Frenar no es así tan simple. Frenar la lengua es frenar también las emociones, y a veces no somos, se nos complica esa parte, el querer gobernar o el querer poder frenar esas emociones, más cuando estamos, tú sabes, allí reciente, con esa molestia, estamos con dolor, estamos angustiados o estamos temerosos. Es difícil llegar a frenar. David teme que al andar en su angustia pueda proferir algo, una queja impaciente, una palabra insensata que dé ocasión al impío
de blasfemar contra Dios. No quiere que esas quejas que esas quejas que puedan salir de su boca sea ese combustible para incendiar un fuego que está alrededor en relación a la situación que él estaba pasando y en relación a la situación de no poner a Dios, como vamos a ver, no quejarse, sobre todo para que no afectar, no diríamos, no dar un mal testimonio, porque ya acaba de explicarlo, sino para que los impíos no se burlaran de su situación, para que no menospreciaran a Dios por la situación que él estaba pasando. Así que era una situación que dijo, bueno, yo estoy en esto dolorosamente, estoy con mi dolor, pero yo no voy a abrir mi boca, yo no voy a expresar, yo no me voy a comunicar, yo me voy a aislar. Nadie se va a enterar por mi boca de lo que está pasando, de lo que ha pasado, y nadie hará nada menos, que vamos a ver bien. Así que se impone una disciplina en no quejarse. Y dice en el 39:2, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Me callé de lo bueno, o sea, no hablaba nada. Si no puedo hablar cosas malas, no hablaba cosas buenas, que no hablaba nada. Se encerró en sí mismo. Fíjense, lleven el orden de las cosas, ¿verdad? Se encerró a sí mismo. Esto lo lleva prácticamente a un aislamiento. Se aisló. Quizás para no que le preguntaran, quizás para no tener que contestar, quizás para no decir absolutamente nada, se aísla. Y qué peligroso es, mi hermano, cuando hay cargas en el corazón, cuando hay sufrimiento en el corazón, de diferentes índoles, no solamente que está llevando él acá a causa de sí mismo, de lo que había pasado, vamos a ver ahorita, sino a causa de cualquier otra, de un dolor, de un menosprecio, de un sufrimiento, de un despido, de cualquier cosa. De la carga que podamos llevar emocional, aislarse es lo peor, no comunicarse es lo peor. Dice aquí la palabra, porque dice aún respecto de lo bueno, y el resultado de eso que fue 39:2, y se agravó mi dolor. Hubo respuesta, fue positivo, fue bueno, no fue bueno, se agravó mi dolor. Es por eso que uno le dice a los hermanos y los matrimonios, los talleres, los charlas que damos, los cursos, mire, el hombre tiene la tendencia que el hombre habla menos y la mujer habla más. La mujer como un grifo con el agua y bota todo lo que hay por ahí, ¡guau! Y habla. ¿Y qué se entiende? El hombre es de pocas palabras. Y a veces se cansa de hablar nada más. Y ya uno puede hablar y algún momento y pues ahora me retiro. Cargando batería, después puedo hablar un poquito más y puedo otra vez hablar. Y el hombre habla menos, pero eso ¿a qué lleva? Que como habla menos, también emocionalmente se carga más. La mujer puede dejar fluir esas emociones a través de lo que habla y uno se encierra y uno le recomienda, tienes que hablar. Y si aparte de eso el hombre de por sí es una persona callada, que no habla por su hombre, pero todavía, y se acumulan esos resentimientos y van creciendo, se convierten en amargura y vienen las explosiones en los matrimonios o en los noviazgos. Cuando hay la falta de comunicación, comunicarse y actuar, no solamente hablar, sino también actuar.
Así que bueno, angustiado por ese sufrimiento, ¿verdad? Que crea la agonía, pero también la disciplina del Señor. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí del Señor? Amén. Así que recibe el azote cuando tenga que recibirlo. Porque eso es lo que dice la palabra. Porque el Señor al que ama, si el Señor no nos amara, no nos disciplinara. Pero como nos ama, nos disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que mi hermano, no creas porque el Señor no te va a azotar en determinado momento. Te va a dar las palmaditas cuando tenga que dártela. Te va a azotar y el azote del Señor puede doler muchísimo. No es un azote a la ligera que con algunos padres. ¡Ay, me muchacho, te voy a dar! ¡Pim, pim! Ya, el muchacho se ríe y se va. Como vi en estos días, las cosas que en verdad que el Señor puede controlar. Porque no puede un muchachito, no sé, de 17, 8 años, no sé, 9 años, 8 años, iba con la mamá, digo yo que era la mamá, porque yo no sé ni otro si va a cagar eso. Iba con la mamá y ya no le vuelve la mamá. Entonces, quédate quieto, te voy a dar, quédate quieto, te voy a dar. Y plin, le insultaba y seguía y le volvía a devolver y le volvía a dar. Casi que le pide un permiso a la señora. Porque esa promesa de ella se va a convertir en realidad. Y eso es lo que pasa. No creas tú que el Señor va a hacer eso. La disciplina puede doler y doler muchísimo. Porque en el dolor es que entonces viene la reflexión. Es que es en el dolor que puede venir ese arrepentimiento, es que es en el dolor que buscamos al Señor. Y es el problema. Ahora, la causa de su sufrimiento no era un ejemplo aquí de David de malcriadez o de berrinche, porque a veces agarramos berrinche nosotros y lo molestamos por cualquier cosa. Y bueno, no, la aflicción de David data. Se encuentra una raíz histórica que está en Samuel 12. Vamos a Samuel 12, 11, 14, una parte nada más, porque esto viene del capítulo 11. Esta partecita es segunda de Samuel, del capítulo 12, versículo 11, 14. Para ir rapidito con esto se cuenta con el pecado de Betsabé, ¿verdad? Urías. ¿Se acuerdan? El pecado de Betsabé y Urías, en el capítulo 11 se puede leer que David, por estar en ese terrado les pasó sobre el papá, simbólicamente el ocio, ese tiempo ocioso, se puso sobre el tiempo que los reyes deberían estar. Él debió haber estado en guerra, y dice que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, sin embargo, él se quedó en la casa. El Señor dice que se paró, lo pensó, se puso la ropa, se puso en el terrado, y cuando echó la miradita, vio a Betsabé bañándose, y enseguida llamó a alguien. ¿Quién es ella que está allá? No, es la esposa de Urías, de Betsabé. Y entonces la mandó a llamar y resulta que se complicó la cosa, estuvo con ella se ve embarazada. Y caramba, embarazada, se va a enterar Urías. Y Urías no había estado con ella porque Urías estaba en la guerra. ¿Cómo tapaba él ese pecado? Bueno, mira, mandó un mensaje. Ponme a Urías al frente de la guerra. Al frente para que lo raspen. Y así pasó. Una cosa llevó a la otra. Resulta que ese muerto también tenía doliente. Y Betsabé también tenía sus dolientes por allí alrededor de David. Como entre ellos Tofel, que era consejero de David. Y bueno, y se le complica la cosa. El Salmo 38, el Salmo 39, todos estos salmos fueron hechos antes del Salmo 51, porque el 51 es cuando el profeta va a hablar con David y le cuenta y le dice, lo hace reflexionar, le pone al frente de su pecado. Entonces el Salmo 51.
Esto 38 y 39 es antes de eso. Antes de eso. Entonces, bueno, fíjense de dónde viene esto, el 2 Samuel 12:11. Así dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, a causa de lo que ha pasado. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo Natán, le dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con ese asunto, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Esa es la consecuencia. Y por supuesto, David amaba a su hijo y lo podemos ver. Y oró, y bueno, y nada pasó. Así que ese es el meollo del asunto, todo eso viene de allí. Por eso cuando uno ve en el principio, el 39:1, comenzando, yo dije, atenderé mis caminos, mi hermano, después no hacerlo antes que vengan las cosas, antes que vengan los males, atender nuestro camino antes que caigamos en un camino escabroso, atenderlo antes, no cuando estemos en la situación. Cuando estemos en la situación, arrodillarnos y venir ante la presencia del Señor. Pero antes que venga, es que debemos atender cómo estamos y hacia dónde vamos, para evitar consecuencias. Yo atenderé mis caminos. Un poquito tarde allí, pero estaba hablando quizás de una restauración, porque la restauración fue en el 51, empieza en el 32. De la gloria, de la maravilla del Señor en el perdón. Por eso la palabra nos dice, 1 Timoteo 2:15, procura con diligencia, escuchen, procura con diligencia, procuremos con diligencia, presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero procura con diligencia, decía Pablo a Timoteo, ser aprobado ante Dios. Algo diligencia es actuar inmediatamente, por encima de cualquier otra cosa. Ahora, bajo esta circunstancia, ya lo que esta dolencia que tenía esta situación, pues, de pecado, el sentir que su relación con el Señor ya no estaba, porque David también tenía, pues, le dolía eso. Y eso lo vemos en esos salmos que he mencionado, el no tener esa comunión, el quería restablecer esa comunión, como vemos en el Salmo 51. Vemos que había un desborde de dolor, entonces dice en el 3, porque todo lo que acumula un volcán puede pasar mucho tiempo, puede pasar décadas, siglos, e incluso en algún momento va a ser erupción. Y dice en el 3, se enardeció mi corazón dentro de mí. ¿En qué? En mi meditación. Porque fíjense, no podemos tener paz. Eso no es mentira, no hay paz. Porque si realmente hay la relación con el Señor, si realmente estamos conscientes de lo que hicimos, y por eso que la palabra nos muestra claramente las cosas que al Señor son agradables, las cosas que al Señor no son agradables. Si queremos andar con el Señor y si no queremos andar con el Señor, la palabra nos lo muestra. Dice, se enalteció en mi meditación, porque él estaba consciente del pecado. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Un conflicto interno que explotó. Abrió su boca, así como le pasó a Job, capítulo 10, versículo 1. Decía Job, está mi alma hastiada de mi vida, hastiada está mi alma de mi vida, daré libre curso mi queja, hablaré con amargura de mi alma.
hablaré con amargura de mi alma. Hermano, repito, indiferentemente la consecuencia, indiferentemente del dolor, sea por esta causa, sea por otra, no dejemos que los dolores se acumulen en nuestros corazones y vamos a dirigirlo hacia el Señor, sea por una causa o por la otra, sea por la causa de David, por ese peso de pecado, o sea por otra causa que tenemos el corazón cargado allí. Siempre busquemos la dirección del Señor, siempre nos arrodillemos al Señor. Dice la palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esto no dice que el justo puede caer, pero el Señor nos sustenta cuando lo buscamos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que más queremos nosotros, trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque solo en Jesús hay descanso, solo en Él. La esperanza en Cristo, y amigo y amiga que te vas a escuchar también el mensaje, entiende que tú tienes una carga que pesa mucho, muchísimo, que se llama pecado. Es tan pesada que no te va a dejar ir al cielo. Así que solo el que puede quitarte esa carga se llama Cristo. Cuando tú reconoces tu pecado, cuando lo confiesas, cuando Él te limpia con su sangre, porque el Señor Padre te ha otorgado el perdón de tus pecados. Así que arrepiéntete. Así que viene arrastrando un dolor. Entonces ya vemos entonces, vemos que se cierra, no habla con nadie, vemos que por más que él quiso no hacerlo, para que los demás no hablaran también pues de la situación y menospreciar al Señor, todas estas cosas. Entonces vemos que había una carga muy grande y explota. Pero era para que intentáramos mejor el dolor por el que estaba pasando David. Porque, repito, hay una relación muy estrecha entre el 38 y el 39. Vamos al versículo 38.4 y 38.8. Dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Y aquí esta causa de mi locura es que él reconoce que fue una locura lo que hizo, que fue algo, que fue una insensatez lo que hizo, que fue una necedad, que es la palabra en el hebreo que va relacionado con eso, necedad lo que hizo. Aquí lo reconoce a causa de mi locura. Uy, guardémonos, mi hermano, de esas locuras. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. Alguien hace esta comparación con fiebre. Están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Así que vemos que él había caído en un estado anímico terrible, producto de esa carga que tenía allí no confesada. Estaba acabando con su vida, arruinando su vida. Lleno de ardor, molido en gimo. Gimo, ¿ustedes saben lo que significa? El dolor. A causa de todo esto. Así que vemos allí solamente en esta parte, se quiere leer todo el Salmo 38, pero vemos la situación complicada y difícil que estaba allí y que esto lo llevó, el caer en el estado emocional
depresivo en el que se encontraba, porque era un estado profundamente depresivo, también lo estaba llevando a que se manifestara en su cuerpo. Que se manifestara todo eso en su cuerpo allí. Una transición, una situación dolorosa. Pero en esta situación, volviendo al 39, en medio de todo esto, David se dirige entonces al Señor. Pero no se dirige fanfarroneando. No se dirige al Señor con una actitud arrogante, molestia, por lo que estaba pasando. No, nada de eso. Repito, a veces nosotros podemos fanfarronearle al Señor por las cosas. Pero David, en medio de todo esto, no, dice 39:4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mi día, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste sabiduría, términos cortos, y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad. Todo hombre que vive, así que pasa de la explosión, pasa ahora a la dirigirse a Dios de la manera correcta. Se pudo controlar por un lado y se controla también con Dios de la manera como le va a hablar, de la manera como se va a dirigir. Entendiendo el versículo que no voy a la semana, pero sí lo voy a decir, entendiendo que todas aquellas cosas el Señor había permitido. Han de saber hasta cuándo yo voy a estar sufriendo. Hazme saber cuánto tiempo más me queda de este sufrimiento que llevo encima. Es lo que está diciendo. Hazme saber, Jehová, mi fin, cuándo yo voy a terminar, hasta cuánto me toca esto. Házmelo saber. ¿Cuáles son las medidas de mi día? ¿Cuántos días me quedan aquí para ya saber? Ir contando como quitan la florecita, me quiere o no me quiere, y quitando cuántos días me quedan acá en sufrimiento. Sepa yo la fragilidad, y a veces no sabemos lo frágiles que somos, sino de cuando, porque a veces estamos en tantas cosas y nos queremos autosuficientes, que tienen que venir situaciones donde digan, wow, realmente, Señor, te necesito. No puedo depender de mí, sino dependo de ti. ¿Cuán frágil soy? Así que esto lo lleva al 34, el 4 y el 5, por su mismo estado de salud, a preguntarse esto. ¿Ustedes se lo han preguntado alguna vez? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿No se han preguntado ustedes? Sí, se han preguntado, ¿verdad? Yo me he preguntado, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Por qué no? Es que meditar en eso, piensen. No piensen en eso, piensen. Solamente el Señor sabe cuánto tiempo. Pero piensen para actuar. Bueno, si me queda poco tiempo, no sé si no te sigo entonces buscando más. Yo no sé cuánto tiempo. Tú sí sabes, Señor, cuál es mi fin. Tú sí sabes cuál es la medida de mi día, Señor. Ayúdame que en esas medidas de mi vida, en esas medidas de los días que me quedan, pueda buscarte. Ayúdame que en esa medida sea mi vida agradable a ti. Ayúdame que en esa medida hacer tu bendita voluntad y a mantenerme siempre como tú quieres. Y en esta reflexión te dice en el 6 entonces, va por el mismo hilo, el mismo canal. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Lo está diciendo un rey que tenía su cuenta propia, que tenía un reinado, que tenía todas estas cosas, ¿verdad? Ciertamente en vano se afana,
Mi hermana, mi hermano, ¿qué hacemos? A lo mejor nos estamos afanando por cosas vanas, sin sentido, cosas que más que ayudarnos a crecer en las cosas del Señor, nos están llevando y empujando hacia abajo. Busquemos aquellas cosas que van a impulsar mi vida hacia arriba, en una comunión con el Señor, no que me lleve hacia abajo. Hágalo, mi hermano, mi hermana. Hagámoslo, y ustedes que van a escuchar también después también por YouTube, hagamos, tengamos esa meta. Porque repito, no sabemos los días, mucho menos en todo esto, y aún sin estas amenazas, no sabemos cuántos días tenemos aquí en la tierra. Vamos a dejarlo hasta aquí, la primera parte. Vamos a orar. Vamos a orar reflexionando. Si usted sale por esa puerta, esta palabra no es mi palabra, ustedes saben que yo no la escribí, yo soy el Espíritu Santo, no fui yo. Si usted sale por esa puerta, esa palabra no causó mella. Nada va a pasar en su vida, ni en la mía. Si causó mella, si le llegó el mensaje, hagamos una oración. Comprométase con el Señor, pero no haga compromiso que usted no pueda cumplir. Pero también esa es otra excusa, no, es que yo no me voy a comprometer, porque no sé si me va a cumplir, pero si me comprometo con otras cosas. Pero yo sí creo que hace falta una pausa para seguir bien, pero bien, a la luz de la palabra como el Señor manda. Como debemos proceder. Vamos a ponernos sobre nuestro pie, por favor. Y vamos a orar. Oh Señor nuestro, Rey de los cielos, gracias por tu bendita palabra, Señor. Tu palabra es martillo, Señor. Palabra es espada de doble filo, Señor. Y ni un martillo que golpea, ni una espada, Señor, que penetren en nuestro ser, es para hacer cambios. Cuando se lo permitimos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tú sabes la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces la relación que tenemos contigo, Señor. Tú nos quieres cada vez más cerca de ti, cada día más. Porque sabes que a tu lado estamos resguardados. A tu lado, Señor, estamos protegidos. A tu lado, Señor, hay delicias a tu diestra, como dice tu palabra, Señor. A tu lado hay gozo. A tu lado hay fortaleza. A tu lado hay paz. Por eso nos quedes a tu lado, Señor. Señor, hemos escuchado el mensaje de tu bendita palabra. Queremos, Señor, hacer votos delante de ti, Señor. De buscarte, Señor, intensamente. Pero no de palabras, sino con hechos. De sumergirnos más en tu presencia. De, Señor, no vivir un evangelio light, sino vivir, Señor bendito, conforme a tu bendita palabra, sabiendo, Señor, que cuando nos decimos siervo, hijo tuyo, oh Señor, también
también hay esfuerzo detrás de todo eso. Te pido, Señor, también por la restauración, Señor, de nuestras vidas. Si hemos hecho cosas indebidas delante de ti, perdona, Señor, nuestros pecados, te lo ruego. Perdónanos, Señor, lo pongamos a cuenta contigo. Que podamos verdaderamente, Señor, no solamente, Señor, conocer la necesidad que tenemos, sino el querer ese cambio. Que se produzca, bendito Rey, que todas aquellas cosas, todo ese peso, Señor, que no nos permite relacionarnos mejor contigo, quede atrás y de fuera. Sea producto de nosotros mismos, de alguien, de alguna cosa, que de fuera. Que nos enfoquemos a lo que es tuyo, bendito Rey, porque es lo principal, es lo urgente en nuestra vida, lo prioritario, Señor. Te lo suplicamos en el llamado, te lo pedimos en el nombre de Jesús.